¿Qué les parece que es o qué idea tienen acerca de qué sería? O sea, o si vieron en algún momento algo parecido o que les pueda sonar a algún ejemplo o alguna situación que hayan vivido en la que tengan que usar combinatoria. ¿Lo tienen a mano estas hojitas? ¿Las encontraron? Sí, sí, se ven. Ujú. Yo las acabo de encontrar. Ahí me las descargo. Sí, no importa, después los voy a acomodar, es para... Bueno, tuve mucho tiempo. Y como esto generalmente en estadística uno lo toma como que ya más o menos uno tiene una idea, porque es una introducción leve de que sepan más o menos qué es, porque se necesitan algunas expresiones en probabilidad. Entonces, el típico, o sea, el análisis combinatorio, ¿para qué les puede servir? Acá tienen unas situaciones, la típica es la de un juego, ¿no? En este caso está el ejemplo del juego del Kini 6. Pero podría elevarse a cualquier juego, o sea, uno cuando va a jugar el Kini 6 o lo que sea, piensa, o sea, el Kini 6, o sea, ese juego sirve porque uno que tiene que hacer, elegir un subconjunto de números dentro de los que ya están fijos. O sea, ahí empieza a jugar la combinatoria, no sería cualquier juego, o sea, no es lo mismo que si uno va a jugar, qué sé yo, a los... a la ruleta, bueno, a la ruleta también podría ser. Sí, también es. Pero en este tipo de juegos donde uno tiene que seleccionar un subconjunto dentro de un conjunto mayor de números en este caso, ¿no? Que son, esto es viejo, así que supongo, creo que siguen siendo del 0 al 45 los números. Eso no sé, ¿alguien jugó últimamente? Bueno, el tema que esos 6 números que tienen que seleccionar, ese conjunto de 6 números, uno siempre piensa, o sea, ¿cuál les parece que, igualmente acá dice, pero cuál les parece que esa probabilidad es muy alta, se la esperaban, muy baja, más que muy alta? O sea, lo que es muy alto es la cantidad de jugadas distintas que uno puede armar con esos 6 números. Son más de la que te esperás, porque Exactamente, porque uno dice, son 46 números. Como que no te esperás que vaya a haber más de 9 millones de jugadas distintas. Por claro. lo tanto, la probabilidad, sin que uno sepa mucho de probabilidad, de que salga tu jugada, la probabilidad va a ser 1 sobre la cantidad de jugadas distintas. Eso, digamos que por más que uno no conozca mucho estadística, es como que ya uno tiene introducido como en cualquier juego, cuál es tu posibilidad de que salga, qué sé yo, si vas a jugar a la ruleta y querés saber entre rojo y negro, cuál es la probabilidad de que salga rojo o negro. Eso es fácil, es un medio, por eso generalmente juegan a los colores, porque tenés una probabilidad mucho más alta que te salga un número, por ejemplo. ¿No? Claro, y por eso paga menos también. Y por eso paga menos, lógicamente. O sea, cuanto mayor sea la probabilidad, es como en todo riesgo, como en todo negocio. Cuanto mayor es el riesgo del negocio, o sea, la probabilidad de que vos ganes, con eso va a ser menor la paga.
Entonces, fíjense en este caso, empiecen a pensar, porque uno tiene que, esos 6 números que uno va a seleccionar, ¿cómo son? Tienen que ser distintos, ¿no? Lógicamente entre sí, y les importa en este caso, para este juego, si están ordenados o no están ordenados esos números. No, creo que no. No juega el Kini, pero No, no, no. creo que no hace falta. No, no hace falta. Nadie es jugador de Kini. Ya saben que que no hay mucha probabilidad, por eso ni se gastan. Yo trabajé en una lotería, así que lo vi mucho. ¿Y alguna vez alguien ganó algo? Es más Kini probable, jamás. jamás, es mucho más probable ganar, sí, la lotería hasta, es más probable ganarte o la quiniela que el Kini 6, por ejemplo. Por eso pagan mucho menos, ¿no? Entonces, vamos a empezar fíjense, en este caso, o sea, uno cuando tenga situaciones en las que tiene que armar subconjuntos dentro de un número finito de elementos, porque o sea, lo primero que tenemos que ver es que ese conjunto de elementos donde vamos a hacer nuestra selección va a ser finito. Después uno tiene que empezar a ver, para ver cómo va a encarar, digamos, el formulario que va a usar para resolver el problema dado, es si esos elementos tienen que estar ordenados, ahí ya va a variar, o si no, o si se pueden repetir o no se pueden repetir. En el caso del Kini 6, lo que sucede es que no importa si están, o sea, si tu selección es ordenada o no, o sea, que tenga que salir sí o sí primero el primer número que vos sacaste y así hasta el sexto. Acá no importa, es que estén los 6 números que vos elegiste. No importa el orden y no hay repetición de elementos dentro de tu subconjunto de 6 números, en este caso. Hay 2 principios básicos cuando uno empieza a enumerar, que también los conocen. Uno es el principio de la multiplicación. Vamos a ver, por ejemplo, en qué se aplicaría. En este ejemplo de si uno tiene 3 polleras, 5 blusas y 2 cinturones, ¿de cuántas formas? A ver, sin mirar, traten de no mirar en la solución. ¿Cómo les parece que serían las formas diferentes que uno tiene para vestirse o qué harían o a qué recurrirían para solucionarlo? ¿Cómo harían? ¿Se harían un grafiquito, por ejemplo? ¿Qué les parece? Si tuvieran que hacer un gráfico, ¿podría ser algún gráfico parecido a esos que estuvimos viendo en matemática? ¿No hay ninguno que les traiga un recuerdo? No, para este tema no se me ocurre. A ver, piensen, vos tenés 3 polleras, 5 blusas, 2 cinturones. Casi cada uno que elegís se abren varias opciones distintas. Un árbol. Claro, porque exactamente, ponele que elegís una de tus 3 polleras. Después tenés 5 blusas y después tenés. Y después, sí, porque vos te vas a poner solo una pollera, una blusa y un cinturón, en este caso. Entonces, si uno se hace el grafiquito, que sería algo así, ¿a qué les recuerda? Sí, a los árboles.
a los árboles. O sea, uno lo puede poner de esta forma y entonces, bueno, uno en realidad no tenés muchas posibilidades para armar tu vestuario, lo podés hacer así y los contás. Creo que por acá decía que te quedan, si empezás, si haces la cuenta, 30 formas distintas. O sea, cuando empezás a contar, bueno, tenía la pollera, elegí esta pollera con esta blusa y este cinturón. Tengo una. Esta misma pollera con esa misma blusa con el otro cinturón. Y ahí tengo otra más y así cuento, podría contarme mis 30, pero si uno sabe el principio de la multiplicación, sabe que tenés, si vos multiplicás tus formas diferentes de hacer algo, en este caso tu forma diferente o tu procedimiento diferente o tu elemento diferente que tengas de varias formas, los multiplicás y listo. Ya tenés fácilmente, sin hacer dibujito, en cuántas formas te vas a poder vestir. Pero ¿cuál sería, en qué casos uno puede aplicar este principio de la multiplicación? Sería cuando uno tiene que hacer una cosa, después otra cosa y después otra cosa. Por eso las podés multiplicar. O sea, entre estos tres formas diferentes de vestirte o procedimientos, vos podés elegir tantas formas para una, tantas formas, o sea, tantas polleras, tantas blusas, tantos cinturones, o sea, tantas formas diferentes de hacer algo, y los vas a hacer a los tres en forma continua, suponiendo que fuera un procedimiento, ahí los multiplicás, tenés la cantidad de formas diferentes, en este caso, de vestirte. Eso es el principio de la multiplicación. Y acá están, bueno, simplificados lo que tenían en el gráfico. Ahora, dijimos que podemos aplicar este principio cuando tenías estos procedimientos o estas formas de hacer algo que las tenías que hacer, que una no invalidaba a la otra. O sea, vos no es que te va a poner, si te pones pollera, no te pones blusa. Tenés que ponerte las dos cosas. Pero cuando sucede que uno no puede combinar esos procedimientos, y vos querés saber cuántas formas diferentes tenés de hacer algo, pero no los podés combinar, entonces aparece el principio de la adición. O sea, los procedimientos, lo importante de acá es que los procedimientos se excluyen entre sí. En cambio, en el anterior, o sea, cuando voy a usar el principio de la multiplicación, esos procedimientos no se excluyen entre sí. Entonces tenemos este ejemplo. Alguien que quiere escalar a Mendoza tiene estos 10 servicios de ómnibus y 3 aviones. Y te pregunta de cuántas maneras distintas podés realizar el viaje teniendo en cuenta el medio utilizado y el horario elegido. De la única forma, o sea, vos no podés combinar avión con ómnibus. O te vas en algún servicio de ómnibus o te vas en algún servicio de avión. No hay otra. Entonces, en este caso, la respuesta será... 13 opciones serían. ¿Cómo? Serían 13 13, opciones. pues son 10 Claro. colectivos y 3 aviones. Exactamente. La opción sería esta de acá.
O sea, el principio de la adición, no el principio de la suma. De la multiplicación. Adición y suma es lo mismo. Entonces, fíjense, esto es importante. Este principio establece que si un procedimiento o un evento, ustedes van a escuchar mucho las palabras evento, no solo en probabilidad, sino cuando empiecen cuando trabajen, o si ya están trabajando, no sé. Pero cuando uno programa, generalmente la palabra evento aparece mucho. Entonces, si un evento puede realizarse de tantas maneras y otro evento de tantas maneras, pero se excluyen entre sí, o lo hace de una manera o lo hace de otra, ahí no iría el principio de la multiplicación. Vamos a ver ahora más formas de ver, formas de hacer algo, o formas distintas de que resulte algo. Y empieza el análisis combinatorio simple, que es hasta ahora lo que le subí. ¿Eso qué significa? Que va a haber un análisis combinatorio que no va a ser simple. No se llama complicado, por suerte, pero es medio complicado. Pero en esto que vamos a ver primero, en este análisis de combinaciones de elementos, o sea, para saber en cuántas formas se pueden combinar, va a ser simple cuando no haya repetición. O sea, ustedes van a tener un análisis combinatorio simple y un análisis combinatorio con repetición. Hoy vamos a ver solo el simple. Entonces, ya vimos más o menos cuál será el objeto de estudio. ¿Cuál era? Ver de cuántas formas podemos combinar, o sea, la cantidad de subconjuntos que uno puede armar, que pueden estar ordenados o no ordenados, que vos podés formar con una cantidad de elementos dentro de otra mayor, ¿no? O sea, poder armar subconjuntos de n elementos, que dijimos que podían estar ordenados o no, de los m elementos de nuestro conjunto dado. ¿Se acuerdan que dijimos que esto se aplica cuando los conjuntos son finitos? Si no, es imposible. Esto, ¿no? El análisis combinatorio. Entonces, combinatorio simple ya dijimos que es cuando en cada subconjunto los elementos no se van a repetir. Entonces, si yo... Dijimos que esos conjuntos podían estar ordenados o no. Si los tengo ordenados para que sean iguales, lógicamente no solo tienen que tener los mismos elementos, sino el mismo orden. Ahora, si vos tenés subconjuntos que no están ordenados, solamente con que tengan los mismos elementos ya van a ser iguales. Lógicamente no va a interesar el orden de colocación. Entonces, vamos a suponer este ejemplo. Dice, supongamos que en un torneo deportivo tengo 4 equipos, A, B, C y D. Y nos pregunta, ¿de cuántas maneras diferentes se pueden clasificar los 2 primeros? A ver, traten de pensar. Uno cuando tiene este tipo de cosas, lo primero que hace es agarrar un lapicito y un papel y empezar a dibujarse las opciones que tendrían, ¿no? Y entender bien lo que les está pidiendo.
a pesar de que ahí lo hice. Entonces, ¿de cuántas formas diferentes se pueden clasificar los dos primeros? Dos primeros que salgan de los 4 equipos. Entonces, ¿cuál es tu interés? Formar subconjuntos ordenados. Fíjense que acá estamos ya planteando que hay un orden, porque queremos saber cuál sale primero, cuál sale segundo de ese subconjunto de 2 elementos, o sea, de los 2 equipos que nos interesan. Entonces, ¿qué puede pasar? Supónganse, AB podría ser, sí, podría ser BA, también sería otro subconjunto, porque acuérdense que acá nos importaba el ordenamiento, o sea, AB y BA no sería el mismo subconjunto. Entonces, tienen las posibilidades, si uno las empieza a armar, les quedan las 12 que tienen ahí, que les dicen 12 posibilidades distintas. Fíjense, tengo. O sea, más las 4 que tienen ahí, habían empezado a ver si salían A y B, podían salir A primero y B segundo y al revés. Si tenían en cuenta AC, podría ser también CA, fíjense que está también ahí. Si tengo, bueno, no vamos a nombrar todas, pero digamos que esas son fáciles de armar en lápiz y papel, considerando los 4 sin hacer los 4 equipos sin hacer ninguna cuentita, les va a salir, que son las 12 posibilidades distintas. Lo que empiecen a verificar, en este caso, ¿cuál sería el problema? Quiero encontrar subconjuntos de 2, y me interesa que estén esos elementos ordenados. O sea, ¿cuántos tendría que encontrar? De 2 dentro de 4. Otra posibilidad, a ver, otro problema. Tengo un grupo de 5 alumnos y me dice que tengo que elegir una muestra de tamaño 3. Traten de pensar sin leer lo que dice después. A la pregunta, ¿cuántas muestras distintas pueden formarse? En este caso, si ustedes miran, solamente lean el enunciado, ¿no? Leo esto, que está acá. Lo primero que tienen que pensar es qué cosa. Que esas muestras van a estar ordenadas o no. En este caso. No. No me dice nada. Entonces, como son pocos, son 5, también las podría empezar a armar. Fíjense, no están ordenados. Y empiezo ABC, ABD, ABE. O sea, si tengo los 5. ¿Se acuerdan cuando hacíamos algo así, cuando construíamos las tablitas? Unas tablitas también en grafos. Uno siempre va a empezar, ¿no? Si quiero empezar con cómo les parece que se van a empezar a organizar. Tengo los 3 elementos, los pongo, obviamente, bueno, en una posición y empiezo con los 3 primeros. Después sigo, si tengo que formar 3, cambio, o sea, agarro empiezo A, B, C, A, B, D, A, B, E. Después sigo, como ya terminé con B, me vine con estos 2 y le metí este y este, ahora que sigo con el próximo, AD, AC, perdón, y después sigo con los que me quedan, ACD, ACE. Hago lo mismo con AD, y una vez que ya terminé, que empiezo con A y empecé a formarme los 3 con todos los que tengo, sigo
a empezar a armarme con B. Agarro B, C, D, los primeros. Cambio siempre el último, B, C, E. Después ya me voy, como ya terminé, empiezo con BD. O sea, voy empezando de izquierda a derecha. Y voy juntando. Y como acá no me... O sea, cuando, fíjense, acuérdense que acá el orden no me interesaba. Entonces no te quedan tanto en realidad, porque si fuese, en este caso, ¿no? Si fuese que me importaría si están ordenados, ya se me crearían más o menos que estas 10 muestras posibles. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Van a ser más o van a ser menos que 10? Si son ordenados serían más porque si son las mismas letras ordenadas de distinta forma, contaría también, ¿no? Claro, exactamente. Así que imagínense si el Kini importase el orden, ahí sí que recontra imposible. Mal. Acá les vuelvo a hablar del Kini 6. A ver, en el juego, cualquier conjunto formado por 6 elementos del conjunto es una posible jugada. Entonces, y 2 jugadas son diferentes solamente si difieren en un número. Entonces, si tengo este conjunto que está acá y este otro que está acá, o sea, estas 2 jugadas difieren solo, o sea, serían distintas si difieren en 1, estas difieren en 4, por lo que dice acá. No me importa el orden. Fíjense, en este caso tengo los mismos, pero están ordenados distintos, pero en realidad tengo cuando lo que me importa hacer es una combinación donde no importa el orden, sería la misma. Ahora, bueno, cuando nos importa el orden va a tener un nombre distinto, que también lo han visto ya. Lo hemos nombrado. Y lo habrán nombrado un montón de veces cuando están programando, ¿o no? Los famosos arreglos. ¿Los nombraron? Sí. Sí. Cuando tengo un arreglo, ¿se acuerdan, por ejemplo, una matriz que era en un arreglo de filas y columnas, y donde me importaba cuál era el elemento que tenía en cada fila y en cada columna? Cosa muy importante cuando tengo que hacer búsquedas, poner cosas en lugares de la memoria, todo se trabaja con arreglos. Entonces, ¿qué va a ser? Un arreglo simple de orden n, de un conjunto de m elementos, siempre n será menor o igual a la cantidad de elementos finito. El arreglo va a ser todo subconjunto ordenado de los n elementos de los cuales estoy haciendo el arreglo. Entonces, vamos a suponer que tenemos estos 4 elementos A, B, C, D. Si queremos arreglos de orden 1, sale fácil, lógicamente. Voy a tener 4 arreglos, ¿no? La cantidad de elementos, porque solo puedo tener uno solo. Si ya empiezo a tener arreglo de orden 2, ya empiezo a tener, empiezo A, B.
ya tengo 2 elementos. Podía tener BA, porque me importa el orden, o sea, AB y BA no es lo mismo. Sigo con AC, fíjense cómo uno se los empieza a ordenar. AB, acá, en la primer columnita donde tengo todos los A. AB, AC, AD, los que tengo acá. Después empiezo a armarme con B, BA, BC, BD. Lo mismo con C, lo mismo con D. Ya tengo de orden. Fíjense cómo empiezan a aumentar la cantidad de mi subconjunto, este arreglo, cuando ya empieza a tener de orden 3. Ya se me arman un montón. Porque acá, acuérdense que me importa el orden. Entonces sigo A, B, C. Bueno, una forma, mírensela, cuando uno tenga que, si es que tiene que armar, cosa que esperemos que no, que para formar los arreglos de un cierto orden, ¿qué van haciendo? Basta con tomar cada arreglo del orden anterior y agregarle uno a uno cada uno de los elementos que no figuran en él. Entonces, vamos a suponer que agarro AB. ¿Qué me falta? C y D. Y ahí me aparecen estos dos. Me fijo en AC. ¿Ustedes el cursor es que lo ven o no? Ve. Tengo AC. Acá me faltarán agregarle D y A. Y B, perdón. D y B. Después agarro a D. ¿Cuál me falta agregarle? Me falta agregarle la B y el C. Y así voy haciendo con cada uno de los que tengo acá. Cuando tenga que armar de orden 4, por ejemplo. ¿Qué armarían? A ver. Empiezo con A, B, C. ¿Cuál me falta? Bueno, queda re fácil porque ¿qué tendría que hacer? Si ya tengo 3 y quiero orden 4, son 4 los elementos, le agrego el que me queda. O sea que me quedaría A, B, C, D. Me van a quedar la misma cantidad. A este me va a quedar A, B, C, A, B, D, C. Y ahí le voy agregando. O sea, los de orden 4 parece que es la misma cantidad. Bueno, vamos a empezar a darle una forma un poco más matemática en el que uno ya puede empezar a armarse la cantidad, el número de arreglos sin tener que hacer cuentas, porque si fuesen muchos los elementos, vemos que enseguida empieza a aumentar el número de arreglos en este caso, o de combinaciones si no estuviesen ordenadas. Igual me empieza a elevar mucho el orden. Entonces, si uno se empezaba a fijar, tenía. O sea, el número de arreglos lo van a simbolizar con la A, y este M sub n, o sea, este subíndice M, n va a ser M la cantidad de qué y N la cantidad de qué. Por lo que dice acá, si era ilustrando lo que vimos antes. ¿Qué es M y qué es N? Fíjense que dice acá, de orden N, ¿qué sería? ¿N qué es? El número de elementos que tiene el subconjunto este, que es el arreglo. ¿Y M qué era? La cantidad total de elementos. ¿Quedó?
Fíjense cómo lo van a decir. El número de arreglos de orden n de un conjunto de m elementos. Entonces, ¿se acuerdan si teníamos los 4 elementos que teníamos antes? Y queremos saber el número de arreglos de orden 1 de un conjunto de 4 elementos. ¿Se acuerdan que eran 4? Si tendré el arreglo, a ver, ¿esto qué será? ¿Cómo lo voy a escribir? El arreglo de cuánto tomada en cuánto. De 4,1. Claro, esto era 4,1, muy bien. Este era 4,1. Y este, que era 4, ya lo vimos acá. 4,2. 4,2. ¿Y este cuánto me tiene que dar? 12. 12. ¿Este qué arreglo es? De 4 elementos tomados de A3. O al revés, o arreglo de 3 elementos de un conjunto de 4 elementos, ya me va a dar 24. 4 por 6. 24, sí. Sí, 24. A ver si es cierto. Pero ahora vamos a ver de dónde saldrá, que después directamente haremos una cuentita. Fíjense, sabíamos que de orden 1 eran 4. Cuando hacíamos el de orden 2, vimos que eran 12. ¿Cómo puedo yo escribir factoreado a 12, teniendo en cuenta 4? 4 por 3. 4 no era el número de arreglos, o sea, el número de arreglos que tomamos de A1, de orden 1. Si sigo viendo qué pasa ahora con el número de arreglos de orden 3 dentro de los 4 elementos, me daba 24, que justamente, miren, es el número anterior, 12, también por 2, pero 12 a su vez, ¿se acuerdan que era esto de acá? Pero igual, si lo tomo, me fijo, 12, justo es el número de arreglos de orden 2 dentro de los 4 elementos. Entonces, fíjense cómo lo van construyendo, que a su vez dijimos que salía a partir del primer arreglo. Entonces nos va quedando 4 por 3 por 2. ¿Qué va pasando acá? ¿Cómo saco el número de arreglos de orden n de un conjunto de m elementos? Fíjense que parece que me queda esto de acá. El número, primero, si voy al último, a ver, el número de elementos, 4, por o sea, bajo una unidad del número de elementos y me queda 3 por 3. Bajo en una unidad el número de elementos por 2. O sea, m por m menos 1 por m menos 2 hasta m menos n más 1.
¿De dónde sale esto? Esto, si lo ven mejor, es, igual no se lo tienen que acordar, tendría M menos la cantidad del el número, o sea, el orden del número de arreglos menos 1. De acá sale este menos y de acá el más. ¿Eso se entiende? O sea, yo, fíjense, yo voy a tener, si me fijo acá, tengo la cantidad, empiezo con el número de elementos, menos, le saco 1 al orden. Y así me va quedando hasta que llego al final. Ahora, si yo tuviese, bueno, está explicado acá. Matemática, desgraciadamente. Pero, en definitiva, ¿qué me dice acá? El número de arreglos de orden n de m elementos se obtiene mediante el producto de n factores decrecientes en una unidad a partir de m. Léanlo y me dicen si lo entienden o no. Para sus adentros. Porque toda esta parte de ahora en más, estadística se pone media compleja para entender. Ustedes piensen, no sé si entendieron descriptiva más o menos. Piensen que eso es lo más fácil. Claro, si entendimos eso más o menos, esto va a costar un poquito más. Claro, por eso. Ahora prestenle atención a las palabras. A ver, me dice, número, ¿qué estoy sacando? El número de arreglos, ¿qué sería? ¿Qué era el número de arreglos? De orden n, era la cantidad de subconjuntos de esa cantidad, de ese orden n, me decía la cantidad que tenía ese subconjunto. Dentro de una cantidad finita de elementos. Entonces, ¿qué iré? Para encontrar la cantidad de arreglos que voy a obtener, o sea, de subconjuntos de n cosas, voy a ir multiplicando el producto de, o sea, voy a tener tantos factores como n me lo esté diciendo. Fíjense, si acá los tomaba de a uno, o sea, tenía mis 4 elementos, los tomo, quiero hacer arreglos de un elemento, y me dice que voy a conseguir tantos factores, que los van a ir, o sea, decreciendo en una unidad, pero la cantidad de factores que voy a tener acá es 1, y fíjense que tengo solo m. O sea, voy decreciendo en 1 la cantidad que tenía de elementos de todo mi conjunto. Entonces, acá que me dice, si tengo de orden 2, ¿cuántos factores voy a tener? Fíjense que tengo 2. Tengo este y decrece en 1, o sea, m menos 1. Si esto era 4, acá tendré 3 y me quedaban los 12 esos que me daba, ¿se acuerdan? Acá eran 4. Acá me está diciendo que los grupos van a ser de a 3. Entonces voy a tener que multiplicar, ¿cuántos factores? 3. Tendré a m, y que van decreciendo de a 1, por m menos 1, por m menos 2. Entonces, ¿esto qué me daba? M era 4. 4 por 3 por 2. Perfecto, por 3 por 2. O sea, la cantidad de factores me la va a dar el orden, o sea, la cantidad de elementos que va a tener mi arreglo.
¿Quedó? Entonces, no, en realidad es puro, si uno mira las definiciones, siempre confunden. Y acá aparece un símbolo que creo que lo hemos visto. Ah, sí, lo vimos, que dijimos que lo íbamos a ver después, en su momento, que es el famoso factorial, que se acuerdan que era el signo de admiración. Esto. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿O no se acuerdan? Aparecían para hacer una cantidad de eso- arreglos cuando hacíamos esas tablas en Sí, álgebra booleana. ¿Se te iba a decir acuerdan? si no era como el factorial, eso de 4 por 3, perdón. Claro, es el factorial. Entonces, en análisis combinatorio vamos a usar el factorial de un número con mucha frecuencia, que es justamente que el producto de números naturales consecutivos. El que acabamos de ver. Cuando calculamos el número de arreglos de orden 3 dentro de 4, ¿se acuerdan que dijimos que era 4? O sea, tenía los 3 factores y iban cada vez menos, 4 por 3 por 2. Fíjense que si sigo multiplicando, ¿se acuerdan que habíamos visto en el ejemplo? A ver, vamos a volver. Esperen. Que les había dicho acá. Teníamos los de orden 3 que nos daban los 24. Y se acuerdan que si queríamos conseguir, así como modelando esto, los de orden 4, ¿qué pasaba? Nos quedaba como. No nos quedaban los mismos, ¿se acuerdan? Si necesito 4, tendría que ir agregando acá el elemento que me faltaba, que en el primer caso era D. O sea, le agrego D acá. Acá, ¿qué le tendré que agregar? C. Acá me falta D, si mal no veo. Acá me falta B. La cuestión que me terminan quedando, ¿cuánta cantidad? Arreglos de orden 4. Los mismos. Los mismos. A ver, vamos a volver. Acá, si yo tuviera, por lo que me estaba diciendo cuando habíamos visto lo de los arreglos, como los conseguía, y hiciera de 4 tomados de A4, fíjense que tendría que tener 4 factores, y tendría que agregar ¿cuál? Me queda 4 por 3 por 2 por 1. Me queda igual. O sea, esto sería 4 factorial. Esto sí es 4 factorial. Esto, a pesar que da lo mismo, es un arreglo de los 4 elementos tomados de A3. Sigamos. Por convención, fíjense que cuando ya tengo al factorial de cualquier número natural, llego hasta el 1, ¿no? El número por el número menos una unidad, ahora le resto 2, hasta que llego a 1. Esto no lo piensen, tómenlo. Estos son los axiomas matemáticos que se toman para que no tienen demostración, así como los arreglos anteriores tenían una demostración, cómo llegaba al factorial.
Esto se toma por, como dice acá, por conveniencia, es un axioma. Lo damos por hecho, por defecto, que es que el factorial de 0 da 1 y el factorial de 1 da 1. Entonces, como ejemplo, si quiero sacar el factorial de 6, ¿qué tendré que hacer? 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, me da 720. Por suerte, la calculadora me lo hace o cualquier programa me lo hace. Fíjense esto. Esto no es 5 factorial, o sea, a veces, siempre, me va a convenir ver cómo voy a escribir los factoriales, porque cuando termine encontrando mis arreglos o encontrando mis o sea, mis número de arreglos o mi número de combinaciones, voy a usar el factorial y la mayoría de las veces me va a convenir ver qué valores tengo en esos números que tengo que conseguir y a veces me conviene escribirlo de esta forma, para que no me quede todo un montón de números y vea lo que pueda simplificar, si es que puedo simplificar. O sea, 5 factorial sabemos que es 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, esto podría escribirlo como 6 por 5 factorial. Y asimismo, si lo que me interesa es 4 factorial, porque lo querré simplificar con otro 4 factorial, a 6 factorial lo reescribo. 6 por 5 por 4 factorial. Lo que dice acá. N factorial es n por un número menos factorial. El natural menos un número o depende de donde yo esté, ¿no? Para todo n que sea mayor o igual que 1, ¿no? O sea, no iría para para el 0 factorial. ¿Se entendió? Bueno, y por ejemplo, a ver. Si yo quiero hacer estas cuentitas de acá. Vamos a tratar de hacer los factoriales, traten de hacerlas. Si yo hago lo que les dije, tengo 5 factorial, o cualquier, vamos a usar los que están ahí, pero cualquiera. 5 por 4 factorial, ahí que me conviene, en vez de escribir, podría hacer lo mismo, yo podría hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 4 por 3 por 2, el 1 lo pongo, no importa. Y bueno, ahí sí, simplifico, pi, 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 pi. Pero es más cómodo si lo hacía de esta forma así, o sea, tengo 5 por 4 factorial sobre 4 factorial, simplifico. ¿Cómo harían con el ejemplo B? Sin mirar, que era, vamos a tratar de hacerlo, era 8 factorial, vamos a poner otro, 18 factorial sobre 16 factorial. ¿Cómo resuelven eso? Haces 18 por 17 por 16 factorial y ahí lo cancelás con el 16 de abajo. Perfecto, por 16 factorial y ahí lo simplifico con 16 factorial y solo tendré que hacer 18 por 17, si es que estaría con lápiz y papel, ¿no? Fíjense acá, o sea, como yo puedo hacer cualquier,
operación. Fíjense que ahí tengo 5 sobre 4 factorial más 6 sobre 5 factorial. ¿Cómo solucionan esto? Como hago cualquiera, igual, bueno, está ahí abajo. Mi mínimo común múltiplo, ¿cuál sería? 4 factorial por 5 factorial, ya lo dejo así. Entonces, 4 factorial por 5 factorial dividido 4 factorial me da 5 por 5 factorial. 5 por 5 factorial más 6 por 4 factorial. Sí. Y ahora, de acá, ¿qué es lo que está acá? Fíjense que, ¿por qué yo hice esto de acá abajo? O sea, me estoy buscando algo para, en realidad, para simplificar con 4 factorial por 5 factorial. O sea, 5 factorial no sería un factor de este y de este, pero 4 factorial sí. Si este lo reescribo, 5 por 5 por 4 factorial, y tenía este 4 factorial de acá, y ahora tengo este de acá, puedo sacar factor común 4 factorial. Y me va a quedar el 25 que está acá, o sea, de 5 por 5, 25 más 6. Sobre 4 factorial por 5 factorial, que ahora sí puedo simplificar. Si lo ven ya hacerlo directamente, algunos lo hacen directamente acá, pero para que vean finalmente qué me queda. 31 de esta suma sobre 5 factorial, que ahora sí hago la cuentita y me da 120. ¿Quedó? ¿Se entiende eso? Sí. Genial. Bueno, ahora que ya vimos lo que era el factorial y que lo vamos a empezar a usar en nuestras fórmulas, ecuaciones de los arreglos. Esto no le da mucha bolilla porque hace todo, no se los vamos a preguntar. Lo que ustedes se tienen que acordar es que o sea, cómo sacar directamente sin hacer todas las cuentas que vieron antes. Cómo sacar el número de arreglos de n elementos en un total de m. Finalmente se tiene que acordar que es m factorial sobre m menos n factorial. Quedó ahí, ejemplo. O sea, esto que hace acá, o sea, esto era la definición de arreglo que vimos antes, ¿se acuerdan? Que fue la que uno fue desmenuzando a partir del ejemplo. Esto sería un agregado para llegar a esta de acá. Porque acá en realidad estarían multiplicando todo esto porque es factor. ¿Por qué factor? Acá tengo una multiplicación de factores. De mis n factores. Lo que era el arreglo en sí. O sea, la cantidad de arreglos. ¿Se acuerdan que tenía hasta acá?
pero es Eso más es uno. cómodo. ¿Esto cuánto es? Es 1. Es 1, claro, está multiplicando por 1, pero me lo acomodo de forma que me termine quedando, o sea, esto lo juntado con esto, pero la matemática no la vamos a ver porque no tiene sentido, pero para que vean que es un acomodamiento algebraico para que les quede esto que es mucho más manejable que todo esto que está acá. O sea, uno muchas veces agrega las expresiones algebraicas que hemos visto con ustedes, poco, pero hemos visto. Manejar la expresión algebraica para conseguir una que tenga la misma solución, lo mismo que hacían con los sistemas de ecuaciones, que se buscan uno que es más fácil de sacar, ¿se acuerdan? Buscaban uno que era, no era igual, pero tenía las mismas soluciones. Acá estamos haciendo lo mismo, estoy consiguiéndome una expresión algebraica que va a tener la misma solución que si manejo esta sola. Pero esta es mucho más fácil de hacer la cuenta. Si yo la tengo así, lo tengo que hacer a mano. Entonces, uno generalmente multiplica, es como cuando resuelven ecuaciones o inecuaciones, multiplico por 1 o sumo por 0, que eran los elementos neutros. En este caso, como es una multiplicación, me tengo que buscar un elemento neutro de la multiplicación, algo que me sirva una parte pero que yo esté multiplicando por 1, o sea que la expresión queda la misma, pero esta es mucho más manejable que esta que esté acá, donde yo tengo que estar multiplicando los n factores que están acá, que si son muchos son un montón. En cambio acá, ¿a qué se me reduce? ¿A qué hago? M factorial, o sea, la cantidad de elementos del conjunto este finito, sobre m menos n factorial. Eso es lo que se tienen que acordar en realidad, o ver lo que tienen que fijarse, es que el número de arreglos de orden n, dentro de m elementos, lo voy a conseguir con esta ecuación. O fórmula, como les gusta decir. ¿Se entendió? Por ejemplo, entonces, la que habíamos sacado antes, que nos daba 24, ya la sacan directamente así. 4 factorial sobre 1 factorial. Y fíjense, si haríamos esta de acá, 4 tomadas de A4, que se acuerdan que la cantidad de arreglos nos daba la misma, ¿se acuerdan? Vamos a ver qué tengo que hacer. 4 factorial sobre 4 menos 4 factorial sería. Tendría un problema acá si no fuese que, ¿qué pasaba? El factorial de 0 es igual a 1. Claro. Entonces me sigue quedando 4 factorial, porque esto es 1 factorial, y me da lo mismo que arreglos de 3, 24. ¿Ven? ¿Ven que era cierto? Sigamos. Permutaciones. ¿Qué serán las permutaciones? También, antes estábamos buscando el número de arreglos de orden tanto n, en el cual los elementos de mis arreglos, o sea, de mis subconjuntos, podían estar ordenados. Ahora, lo que quiero encontrar es el número de permutaciones que me está diciendo que es una permutación de un conjunto de m elementos, es todo arreglo de orden m. O sea, el orden es el mismo que del número, sería muy parecido a lo que acabo de borrar. De orden m era el que habíamos hecho antes.
cuando dijimos que 3, en vez de orden 3, lo hacíamos de orden 4, o sea que tenga el mismo orden que la cantidad de elementos. O sea, una permutación, vamos con el quilombo de palabras, es un arreglo de orden m de los elementos dados. Entonces, acá está hecho lo que vimos antes, con los mismos 4 elementos, que se acuerdan que les agregábamos el elemento que nos faltaba, y teníamos toda esta, era la misma cantidad de arreglos. Entonces, a eso le vamos a llamar directamente permutación de tantos elementos de M, o sea, de la cantidad del conjunto, va a ser igual a M factorial. ¿Se acuerdan que nos finalizaba quedando M, en este caso 4 factorial? O sea, la cantidad de elementos factorial. Eso es el número de permutaciones. De M elementos tomados de AM sería también. ¿Cuándo vamos a usar directamente? Porque después el problema va a ser, dentro de lo que tenemos hasta ahora, cuando tengamos un problema, vamos a tener que considerar, ¿queremos aplicar permutaciones? ¿Será un arreglo? ¿Será, bueno, lo que vamos a ver ahora, que es una combinación? Donde no me... Entonces, ¿qué me tengo que fijar? Si me importa, ¿qué cosa? Primero, que esos subconjuntos estén o no ordenados. Y si la cantidad del orden de ese arreglo era igual a la cantidad de elementos, ya es como una permutación. Y si no se da nada de eso, o sea que ni siquiera está arreglado, me importa si está ordenado, voy a las combinaciones. Y todo eso será análisis combinatorio simple. Que es lo que vamos a terminar de ver hoy. Entonces, vamos. Miren este ejemplo. Nos dice que una mujer de negocios prepara un itinerario para visitar 6 ciudades importantes. La distancia del viaje y por consiguiente su costo depende del orden en que planificará la ruta. Entonces, ahí empezamos a ver cuántos itinerarios diferentes y costos del viaje son posibles hacer. Díganme por qué tienen que usar la permutación de 6 elementos, o sea, 6 factorial, para terminar viendo que hay, fíjense, con solo 6 ciudades hay 720 itinerarios para considerar. ¿Por qué elegirían? O sea, si acá no me decía que era una permutación de 6 elementos, ¿cómo llegarían a concluir que tengo que usar eso? Porque son las combinaciones posibles dentro de la cantidad de destinos que quiere visitar. Y sí, pero primero que te tenías que fijar, o sea, uno depende, lo que dice acá, fíjate que te está diciendo, depende del orden en que vos vas a planificar tu ruta. O sea, empezás por una ciudad, después seguís por las otras, tenés que armarte todos los grupos en la que sí vas a considerar el orden en el que va a estar cada ciudad. Perfecto, creo que se entendió. Vamos a las combinaciones.
donde ahora sí entraría nuestro problema, que no sería nuestro porque no jugamos, pero el problema del Kini 6. Se resuelve, cuando les pregunten, uno ya sabe cómo resolver la probabilidad de que saque el Kini 6. Entonces, tenemos un conjunto de m elementos que va a ser una combinación de orden m, n, acuérdense que n siempre va a ser menor o igual a la cantidad de elementos, ¿no? A todo subconjunto no ordenado, lo que estuvimos diciendo, de los n elementos de los m dados. Entonces, vamos a seguir con nuestro conjunto de ABCD, de 4 elementos. Entonces, si teníamos que hacer la lista de las combinaciones de orden 3, ya estas eran las que tenían cuando habíamos sacado los arreglos de orden 3, ¿no? Pero como acá, ¿qué pasaba? El orden no me interesa, entonces un subconjunto va a ser igual a todo aquel que tenga la misma cantidad de elementos, sea el orden que sea. Entonces, fíjense, acá ya está tachado, o sea, empiezo a ver, ABC va a ser igual que, creo que este es BAC, entonces este ya está tachado. Y empiezan a tachar en todos los que tienen ABC. Este de acá, empiezan a aparecer un montón, o sea, ya tengo uno. Me fijo en los elementos, no me importa el orden. Tengo un subconjunto de 3 elementos ABC, estén donde estén. Y fíjense cómo hay menos ahora. Cuando lo que habíamos pensado estaba bien. Cuando a mí no me importa el orden de mi subconjunto, ya hay menos número de combinaciones. Y se reduce bastante por lo que se ve. Ahora tenemos que ver de dónde va a salir la formulita con la cual sacaremos que el número de combinaciones tomadas de n elementos que puedo sacar a partir de n, así como antes obtuve la de los arreglos, la de las permutaciones, tendré que ver de dónde sale la de el número de combinaciones, que está acá. Es esta de acá. Pero vamos a ver, pensemos. Lo que dijimos, ¿qué dice acá? Entre estos subconjuntos, mirados ahora como combinaciones, hay varios que son iguales. Entonces las combinaciones pedidas son solamente 4. O sea que yo tendré que obtener con mi fórmula D, que simbolizaré ahora con una C de combinación, el número de combinaciones de n elementos tomados de m, o de n elementos dentro de m elementos, me tendrá que dar, en este caso, 4. O sea, si yo hago la combinación de 4,3. Y acá me explica de dónde sale la fórmula. A ver si lo entienden. Fíjense, con lo que ustedes saben hasta ahora. O sea, si partí de los arreglos, ¿se acuerdan que habíamos hecho todos nuestros arreglos? Entonces, tendrían que fijarse. Y me pregunta, ¿cuántos arreglos hay formados por los elementos A, B y C? Eso es lo que hay que saber. Esto está medio que no se dice ahí. Evidentemente hay una permutación de 3. Pero, ¿por qué una permutación de 3? Porque acá tenés 3 elementos. Entonces, cada permutación de 3, ¿cuánto les va a dar?
6. Porque se acuerdan que la permutación, ¿qué era? Era el factorial Casi era 3 por 2. de, Por claro, 1. entonces, claro, 3 por 2 por 1 me da 6. Pero ¿cuántas permutaciones de 3 elementos tengo? Las permutaciones están acá, o sea, tengo los 3 elementos y cómo los puedo cambiar de lugar. Y eso en realidad lo saco de la cantidad de arreglos que yo puedo formar con estos que están acá, formado con A, B y C. O sea, acá, si yo empiezo a fijarme, los elementos, los arreglos que puedo formar con A, B y C. Pero también podía formar con A, B y C, con A, B y D, con A, C y D y con B, C y D. Los que me habían quedado, con los elementos que tengo que puedo formar de A3, que son los que me dice acá. Entonces, la cantidad de arreglos que yo saque de 3 elementos dentro de orden 3, ¿qué va a hacer? El número este que lo desconozco, o sea, la combinación de 3 tomados de A4, en realidad lo conozco porque sé que era 4 porque lo saqué acá para este caso, por la cantidad de permutaciones, porque yo puedo tener dentro de mis 3 elementos todas estas permutaciones. Las sé que tengo acá, acá, acá y acá. Entonces despejo lo que quiero saber, porque esto yo lo sabía. ¿Se acuerdan que era la ecuación del arreglo? Era m factorial, lo voy a escribir acá arriba. O sea, los arreglos, esto, ¿no? M factorial sobre, uy, qué feo, m menos n factorial. Es igual a mi número combinatorio, que no lo sé todavía. En realidad lo sé. Lo sé en este ejemplo porque los habían sacado modelando, ¿no? Por la cantidad de permutaciones de 3. Y las permutaciones de 3, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Uy. ¿Qué eran las permutaciones? ¿No era el factorial de m? Claro que en este caso es n. N factorial. Porque acuérdense que los estoy tomando de A3. Entonces despejaré y ¿qué me queda? O sea, si yo despejo esto, me va a quedar que el número combinatorio finalmente es, lo miramos de abajo mejor, o sea, m factorial sobre m menos n factorial por n factorial, que va a estar dividido, sí. O sea, si lo tengo de este lado, lo tendré que dividir. Entonces ahí llego, esto lo borro porque es horrible, a lo que está acá. Que es lo que básicamente ustedes se tienen que acordar. O sea, despejan, pero igual no importa. Lo que se tienen que terminar acordando es que la cantidad de combinaciones de orden n dentro de m elementos es m factorial sobre m menos n factorial por n factorial, y que eso en la calculadora lo tendrán, si es que no sé si ya siguen usando calculadora, en estas instancias medio que no, pero bueno, en la calculadora lo ven como este numerito acá. Esto es el número combinatorio. Donde acá van a poner
el número de elementos, y esto es el subconjunto, el orden de la combinación que quieren armar. Y ya les va a tirar el número de combinaciones tomadas de a n elementos, qué sé yo, de n tomadas de AM. Generalmente, si lo escucharon alguna vez, se los dicen así, que serían de n subgrupos de n elementos dentro de mi muestra de m elementos, o mi conjunto finito de m elementos. Entonces, fíjense, acá vuelve a tomar el mismo ejemplo para que vean. Ahora vamos a ver la cantidad de combinaciones de los orden 1, 2, 3 y 4 y 5 de este conjunto. Si uno lo tuviera que hacer a mano, empieza. Si quiero combinaciones de orden 1, dentro de mis 5 elementos, tendré los 5 elementos. A, B, C, D, E. O sea, el número de combinaciones de 5 tomadas de A1 va a ser 5. Si ya me voy, quiero ahora el número de combinaciones de 5 elementos tomados de A2. O sea, n es 2. El orden es 2. Empiezo a fijarme si por ahora los puedo hacer porque son pocos. Y empiezo a formar de A2. Y fíjense, también me empiezo a fijar, bueno, acá empezaba con A, lo puedo juntar con B, con C, con D, con E. Cuando ya tengo B, con A ya lo había juntado, como acá no me importa el orden, no lo voy a poner porque ya tengo BA, ya está en lo mismo que AB. Entonces sigo con C, con D, con E. Son los que están acá. Me vengo a C. Con B y con A ya estaban acá. Entonces voy también a la derecha. Formo con D y con E que me queda. D me queda con E y 1 no puedo formar porque me dice de A2. Entonces tengo todos estos, el número de combinaciones de orden tomadas de A2 de 5 elementos serán 1, 2, 3, 4, 5, 10. Si ahora quiero tomar de orden 3, de mi conjunto original, también, fíjense, empiezo con las que ya tengo, A, B, y le empiezo a poner los elementos que me faltan, C, D, E. Me vengo al siguiente. Y así voy armando. Ah, no, ahora son de 3, perdón, tengo empiezo con este, A, B, y le empiezo a poner lo mismo que dijimos, A, B, pongo C, pongo D, pongo E. Pero después yo puedo formar A con C. ¿Ven? Entonces le empiezo a poner los que me quedan, siempre voy hacia la derecha. Y cuando ya no puedo formar 3, no sigo. Entonces fíjense que acá me quedan, serían 9, 10. Cuando quiero hacer de orden 4, ya me quedan menos 5. Y cuando quiera hacer de orden 5, me va a quedar uno solo. ¿No? Acá ya me cambia, porque acuérdense que en las combinaciones es que estén los elementos, no me importaba el orden. Vamos a los últimos ejemplos y ya los dejo respirar. Fíjense, a ver, si uno tiene n puntos en el espacio, me dice hallar el número de segmentos que ellos determinan. Ustedes piensen que, o sea, si ustedes tienen el problema, estaría esto de acá. Entonces empiecen a pensar. ¿Qué usarían? Sin mirar.
¿O qué me tengo que poner a pensar? Me hago como un dibujito de tengo n puntos en el espacio. Acá no voy a obtener ya un valor, porque ya me está diciendo que tiene un n genérico. O sea, lógicamente la solución no va a ser 4, 11, 1000. Eso se entiende, ¿no? Entonces, dependiendo de los puntos que yo tenga en el espacio, me dice que encuentre el número de segmentos que determina. Vamos a suponer que tengo, qué sé yo, 4 puntos en mi espacio. Me haría un dibujito yo. ¿Qué harían ustedes? Y me empiezo a fijar, a ver cuánto me da. Tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, este y este. Lo que podrían empezar a pensar es, sin saberlo, cuánto de esto estaba metido en todo lo que estudiaron en grafos y en árboles. ¿Se dan cuenta? Toda la matemática que está introducida y que uno no se da cuenta. Entonces, lo primero que tengo que pensar que es, ¿sí? O sea, tengo que hallar el número de segmentos que se van a determinar. Yo ya veo acá, si n fuese 4, por ejemplo, por sacar, no me interesa porque para ver si después lo que me da está bien. Si n fuese 4, la cantidad de combinaciones, ¿cuál va a ser? De 4 tomadas de a cuánto. Va a ser igual a 6. Si es que esto saqué bien la cuenta. La cantidad de 4 tomadas de a cuánto me daría 6. Si este fuesen mis n puntos en el espacio y me dice que haya el número de segmentos determinado por los puntos. Yo ya vi, tenía 4 puntos, uno de los segmentos, y veo que esto me da 6. Sé la cantidad, en este caso, perdón, mi m es 4. Mi n en este caso, ¿cuál sería? En este o en todo el problema, en realidad. ¿Cuál les parece? Se dan cuenta que igual lo dice acá. ¿Por qué es 2? Porque se necesitan 2 puntos para armar un segmento. Y sí. Porque se necesitan 2 puntos para armar un segmento. ¿Y por qué es una combinación? Porque si yo tengo un segmento, si lo nombro AB o BA, me da exactamente lo mismo. Esto no viene al caso porque ustedes no sé si sabrán lo que es un vector. Si fuese este el caso, sería un arreglo, porque si fuesen vectores, por ejemplo, si esto fuese dirigido, y tuviera la dirección, o sea, ahí sí ya me cambiaría el número de combinaciones.
Pero como acá no me importa, es una combinación. Si no, sería un arreglo y tendría que usar la otra formulita, no esta. Esta que está acá, que se acuerdan que la vimos antes. Entonces lo primero que tengo que ver es, nada más que en vez de 4, o sea, yo sé que con esto me da 6. Podría probarlo con pocos puntos, a ver, total dibujar esto, no necesito gran inteligencia. Entonces después me fijo, a ver, acá me dice con n puntos, entonces tengo que poner n puntos donde iba mi m. Entonces construyo mi número combinatorio, va a salir de, en este caso, n factorial sobre n menos 2 factorial. Acuérdense que es n porque acá me dice los n puntos, pero en la ecuación tenían m. O sea, lo que tengan acá, factorial, o sea, el número total sobre ese número total de elementos menos 2 factorial, todo eso por 2 factorial, que eran la cantidad de permutaciones de 2 elementos. Todo eso, si fuese 4, ¿me daría? Sí, porque tendría 6. A ver, tengo 4 por 3 sobre 2, me da 6. Está bien. Si n fuese otro valor, me daría otra cosa. ¿Quedó entendido? O sea, ¿qué es lo que tienen que entender ahora? ¿Cuándo van a usar una combinación? ¿Cuándo van a hacer un arreglo? ¿Cuándo con una permutación basta? ¿Cuándo con la regla de, a lo mejor, con la regla de la multiplicación ya está? Fíjense, a ver. Segundo problema. ¿Cuántos números de 3 cifras elegidas entre 1, 2, 3, 4 y 5 pueden formarse si ninguna puede repetirse? Fíjense que en este caso ya les dije que son evidentemente arreglos, porque me está dando un ordenamiento. Que tiene que seguir. Entonces lo sacaré con la ecuación que era 5 factorial sobre, en este caso, 2 factorial. Y me va a quedar 60. O sea, 5 factorial sobre 2 factorial, que era 5 por 4 por 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. ¿Se acuerdan? Simplifico y me queda acá 60. Bueno, y les dejo para que hagan ustedes. Es fácil, porque ahora ya saben cómo sacar, cómo sacarían que las posibilidades de jugar al Kini 6 eran 9 millones, A ver, ¿qué harían? Ya sabemos que dijimos que era una combinación porque no estaba ordenado. Entonces, sería el número de posibilidades es el número que encuentro de, ¿qué iba acá? El número combinatorio, ¿de dónde lo sacaba? 46 eran los números. ¿Tomados de a cuánto? De las 6. De a 6. Y esto es igual a... acuérdense, m factorial. O sea, 46 factorial. Sobre m menos n. O sea, 46 menos 6 factorial
por 6 factorial. Sí. Si lo buscan en la calco, acuérdense que el número combinatorio es, tienen que poner 46 arriba y 6 abajo, y esto les tendría que dar 9.366.816. ¿Quedó más o menos entendido? ¿Mm? Bueno, después van a seguir. Se va poniendo cada vez más divertido y van a entrar a dar con repetición, ya para la próxima. La parte de combinatoria, yo ahora les voy a subir un capítulo de un librito. Pero igualmente en el Rosen, ¿lo tienen todavía? El que dábamos en matemática discreta. Tiene ahí un capítulo de esto para que lo lean y entenderlo mejor. Esto no lo dejen para lo último porque se les hace un cúmulo de cosas inentendibles. ¿Quedó? Nos vemos el viernes, que tienen el trabajo práctico. Después del fin de les subimos bien las pautas. Dale, profe. Pero recuerden que es encontrar datos, hacer todo el estudio, hagan las tablas en Excel, lógicamente no lo hagan a mano. Fíjense, traten de usar más de una variable, o sea, no hagan todo, y más si son un montón en el grupo. O sea, sobre los datos que tengan, o inventen, o encuentren de alguna forma, saquen varias, o sea, agarren una cualitativa, una cuantitativa discreta y una cuantitativa continua, de lo que les plazca. Y ahí se fijan y hacen todos los gráficos, etcétera, etcétera. Eligen bien las variables. La muestra, dirán si es muestra, si es población, dependerá del problema que tiene. O sea, uno siempre parte por qué cosa. Más que por la muestra, qué es lo que quieren medir, ¿no? Y de acuerdo a eso, verán esas variables, de qué tipo son y cuáles van a ser todo el estudio que les conviene hacer dependiendo de la variable que sea. ¿Se acuerdan que de eso dependía cuáles eran las medidas descriptivas que iban a ser más importantes? Bueno, chicos, los dejo en libertad. Nos vemos. Bueno, profe. Chao, profe, nos vemos Chao. las